Hola, gente bella. Bienvenidos a Escándalos de Series Turcas. Aquí les contamos todo lo que otros se guardan, así que quédense hasta el final porque hoy traemos una bomba que ya está sacudiendo pasillos y camerinos. Antes de arrancar, no olviden suscribirse y compartir este vídeo con ese amigo que siempre se entera tarde de los chismes. Ahora sí, vamos al meollo. En la nueva temporada, la serie Saipsizler parece estar tramando un movimiento que puede cambiarlo todo, y en el centro de este huracán elegante y silencioso está nada menos que Esla Turkoglu. Desde hace días en los círculos de la industria se repite la misma versión con un tono cada vez más seguro. Esla no solo está comprometida con su personaje, también se habría movido tras bambalinas con decisión y delicadeza para invitar a un nombre que electriza a la audiencia con solo pronunciarlo. Sí, hablamos de Halil İbrahim Ceylan. Dicen que ella misma pidió una reunión con la dirección del proyecto para dejar claro que si Saipsizler quiere ese latido extra, ese suspiro que atraviesa la pantalla, él es la pieza que falta. Y les adelanto algo, esa conversación habría sido mucho más que una cortesía profesional. Quienes han visto a Esla leer un guión saben que no se queda en la superficie. Cuentan que desde la primera lectura sintió un brillo particular, ese cosquilleo que anuncia que hay una historia con nervio, con capas, con verdad. En ese primer impulso ya imaginó curvas del relato que piden un contrapunto masculino sólido en los episodios venideros. No un relleno, sino un eje que respire con ella, que la rete y la complemente. Entre tantas posibilidades, el nombre que pronunció fue concreto, firme, inevitable: Halil İbrahim Ceylan. Y no lo dijo a la ligera. Recordó matices que él ha sabido encontrar en papeles anteriores, recordó silencios que cuentan más que 1000 palabras, miradas que sostienen una escena como quien sostiene la respiración de una sala entera. La reunión, dicen, tuvo ese clima que solo se logra cuando hay respeto y propósito. Nada de exigencias caprichosas, nada de egos chocando. Esla se sentó frente al director como quien lleva una propuesta de corazón y oficio. Se habló de la química, sí, pero también de equilibrio, de ritmo, de cómo una presencia puede alterar un mundo ficticio para volverlo más humano. Se discutió cómo Halil podría conectarse con la audiencia desde el primer plano, cómo sus decisiones actorales suelen construir un puente entre lo íntimo y lo épico. Y mientras los técnicos escuchaban desde la periferia, la palabra que se repetía era la misma: profesionalismo. Ella, dicen, se comportó como una actriz que no solo cuida su personaje, sino la esencia del todo. ¿Y qué hay de Halil? Silencio prudente. Esa es su marca fuera del set. Paciencia, lectura minuciosa, cero prisa por decir que sí a un papel que no le late. Quienes lo conocen insisten en que él examina los proyectos con lupa, buscando el arco que justifique cada gesto, que le permita habitar a un hombre con pasado, con presente, con consecuencias. Lo que se susurra es que la oferta de Saipsizler le resultó atractiva, que escuchó con atención, que está abierto, pero que quiere claridad en el recorrido del personaje. No un misterio eterno, sino una promesa, que su entrada no sea un golpe de efecto vacío, sino una historia que merezca ser contada. Si las partes sellan el trato, prepárense. Porque todo indica que los capítulos por venir traerían cambios que no son simples retoques. Serían giros con aromas de sorpresa, con escenas que busquen la carne viva del drama. Y no lo decimos solo por decir. La maniobra de Esla ya está siendo leída como una señal de época, actores que dejan huella dentro y también fuera del set. En su caso, no sorprende. Se le conoce una disciplina que contagia y un interés genuino por el trabajo en equipo. Entre sus seguidores ya corren frases que se repiten con orgullo. Que es una intérprete que se adueña de su rol, que cuando apuesta, lo hace en serio, que no teme ponerse al hombro lo que haga falta para elevar el proyecto. Mientras los productores mantienen la boca cerrada, el murmullo no se detiene. Si lo que se comenta resulta cierto, el elenco de Saipsizler sumaría una presencia que mueve agujas y hace ruido de ese que gusta escuchar. Por eso todos los ojos miran hacia las próximas horas, a esos comunicados que pueden entrar en cualquier momento o a ese post con una foto que sin decir nada, lo dice todo. La maquinaria del entretenimiento ya fantasea con la pregunta del millón: ¿cómo se vería en pantalla esa unión? ¿Cómo se sentiría el peso de un reencuentro que la audiencia ha pedido en voz baja y en voz alta? Cuentan desde el set que la atmósfera cambió luego de aquella conversación. No es que antes faltara energía,
pero cuando una protagonista comparte ideas con franqueza y respeto, algo se enciende. Gente del equipo de Saipsizler asegura que la sinceridad de Sly y su manera de argumentar contagió ganas. Dirección y guión se detuvieron a escuchar, a tomar nota, a pensar más allá de la página, a imaginar cómo una incorporación precisa puede tensar la cuerda emocional. Ella, dicen, sostiene que los personajes no crecen solo por lo que les pasa en soledad, sino por las miradas que los rebotan, por los vínculos que revelan sus grietas. Y por eso insiste, elegir al compañero adecuado no es un detalle, es la llave. El personaje que se baraja para Alil no sería uno más. Los rumores lo pintan con cicatrices antiguas, con una dureza aparente que esconde una fragilidad tercamente protegida. Un hombre que aprendió a caminar sin hacer ruido, pero que cuando mira, rompe la calma. La proyección de escenas con Sly invita a imaginar encuentros de alto voltaje emocional, diálogos que no necesitan gritos, silencios que dicen lo indecible, confrontaciones que dejan temblando a los que miran. Ella confía, según dicen, en que el estilo de Alil, ese minimalismo cargado de sentido, encaja de manera quirúrgica con lo que Saipsizler necesita. Hasta se habla de escenas de muestra, de pequeñas pruebas para sentir el pulso, de ideas compartidas frente al director, con el guión abierto como un mapa por trazar. Pero la intervención de Sly no se quedó en un nombre. También aportó intuiciones para el entorno, para el clima de la serie, para esos detalles que se notan cuando todo se alinea. No es la primera vez que vemos a intérpretes querer involucrarse más, es de hecho una corriente que no para de crecer. Y hay quienes ya la señalan como parte de esa generación que entiende el set como un organismo vivo, al que se cuida desde múltiples costados. De allí que, dicen, los productores le guarden una confianza particular, porque no propone desde el capricho, sino desde la búsqueda de una historia más potente. En redes, el latido es evidente. Fans nostálgicos y curiosos repiten la consigna. Si Sly Turkoglu y Alil Ibrahim Ceylan comparten proyecto, habrá chispa, habrá magnetismo, habrá esa tensión sutil que te pega al sillón. Y no es solo romanticismo, Alil lleva sobre sus hombros actuaciones intensas, trabajos donde la oscuridad y la esperanza se persiguen como sombras. Para él, sumarse a un universo tan denso como Saipsizler podría marcar un punto alto, una estación nueva para explorar otros tonos y nuevos bordes. Este proceso también habría movido algo en Sly. Ya no mira solo sus escenas, sino la brújula de todo el relato. Habla de continuidad, de objetivos a largo plazo, de cómo evitar el brillo fácil y construir, en cambio, una llama que dure. Algunos compañeros comentan que la vieron abrazar el espíritu del proyecto con una fe serena, de esas que no hacen ruido pero contagian. Para ella, Saipsizler no sería un paso pasajero, sino una historia que puede dejar marcas si se cuenta con fidelidad a sus entrañas. Y esa postura, dicen, reforzó su diálogo con la dirección y la producción, más honesto, más directo, más creativo. Si Alil cruza la puerta, el guión no quedará igual. Desde el equipo de escritura deslizan que podría haber revisiones hondas, que secundarios que hoy orbitan lejos se acerquen al corazón del conflicto, que viejas cuentas pendientes salgan del cajón para exigir respuestas. La figura que imaginan para él no solo entraría a la trama, la sacudiría. Su llegada, se dice, provocaría ondas que chocarían de frente con el personaje de Sly, generando un pulso dramático de esos que sostienen temporadas enteras. Por eso se habla tanto de él, incluso antes de que su firma se seque. Y claro, vuelve la pregunta de la química. Quienes han visto a Sly y Alil en otras etapas insisten en lo mismo, que poseen un modo de actuar que no necesita exageración para emocionar. Que su unión no estalla en ruido, sino que se expande como una marea que te va cubriendo sin que te des cuenta. En los pasillos se escucha una frase que circula como un mantra, cuando se juntan, producen una calma cargada, una profundidad que pesa más que cualquier estridencia. Y lo curioso es que esa textura encaja perfecto con el tono que busca Saipsizler, un tono que no grita, que hiere en susurros. Desde producción, igual, prefieren el paso medido. En televisión, lo que ocurre detrás se mueve a la velocidad de la luz, pero la confirmación oficial toma su tiempo. El silencio, aseguran, no es casual. Por un lado, hay que ordenar agendas, por otro, planear con lupa cómo introducir a un personaje con tanto peso para que su entrada no rompa la verosimilitud. El equilibrio es delicado y saben que un movimiento en falso puede costar caro. Cautela, entonces, y una dosis de optimismo que no quieren desbordar antes de tiempo.
Mientras tanto, Esla sigue en lo suyo afilando detalles, buscando ese centro del personaje que la haga brillar sin desbordarse. Ensaya, pregunta, propone. Y cada tanto, cuando las cámaras se apagan, algunos aseguran que se la ve sonreír con esa mezcla de ansiedad y esperanza que delata a quien presiente que algo grande está por ocurrir. Del otro lado, Alil escucha, observa, imagina caminos posibles. No lo verán correr, lo verán elegir. Si da el paso, será porque encontró un sentido. Lo cierto es que Saepsizler, incluso antes de su gran arranque, ya logró lo que toda producción sueña, que se hable de ella. Que se especule, que la audiencia elabore finales alternativos, que los fans dibujen escenas con la mente. Y si los dados caen como muchos desean, pronto habrá un cruce de miradas en pantalla que haga vibrar salas enteras y que convierta el rumor en realidad. Por ahora, respiramos hondo y esperamos. Y ustedes ya saben. Aquí en Escándalos de Series Turcas no se nos escapa nada. Si se enciende la luz verde serán los primeros en saberlo. Suscríbanse, compartan y cuéntenme en los comentarios cómo imaginan ese primer encuentro entre Esla Turkoglu y Halil İbrahim Ceylan en Saepsizler. Porque cuando dos nombres así se acercan, el resto es cuestión de tiempo y de destino.